Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. En nombre de la comisión organizadora, les queríamos dar la bienvenida a una noche más de estas noches del ciclo de noches de psicoanálisis del Colegio de Psicólogos Distrito 15. Bueno, esta noche tenemos como invitado a Cristian Temprano. Cristian es diplomado del ICDEVA, el Instituto Clínico de Buenos Aires, es maestrando de la USAM y practicante de psicoanálisis. Y bueno, esta noche vine a presentarnos un recorrido sobre la presencia del analista en la virtualidad, bajo una pregunta que es ¿quién analiza hoy? ¿No? Así es que desde ya Cristian nos anticipa, como hizo Lacan en La dirección de la cura, a generar un interrogante y transitar un enigma, ¿sí? sobre qué ocurre con esta modalidad y también a ponernos en el banquillo de los acusados. Así es que, bueno, Cristian, es un gusto para nosotros recibirte y, bueno, te paso la palabra y vamos a escucharte. Bueno, gracias Walter, no, el gusto es mío, por favor. Agradecer primeramente al comité organizador por esta invitación, ¿sí? A Andrea, a vos Walter, a Ricardo Mauro y a Verónica Ramírez, gracias. Y bueno, hago extensivo el saludo también a Luciano Bedecarras y Vera Gallego, secretario general y vicepresidente del colegio. ¿Quién analiza hoy? Bueno, sí, como vos decías, Walter, anticipa un poco el recorrido, el título, ¿no? Digamos, la idea sería compartir con ustedes algunas preguntas, en principio que me fui haciendo y que nos hemos ido haciendo, digamos, a lo largo de este tiempo, algunas compartidas con los compañeros de maestría de UNSAM, algunas preguntas, algunas respuestas, y bueno, y poner todo un poco a conversar, ¿no? Entre todos, a ver qué podemos decir sobre esto, ¿no? ¿Qué es el psicoanálisis, el analista en la virtualidad? ¿De qué se trata un poco esto? Si bien el uso del psicoanálisis en la virtualidad se expandió y afianzó en estos últimos años, hay que decir que había una práctica prepandémica del uso de la virtualidad del psicoanálisis, quizás no tan extendida, obviamente, que contamos entonces con una práctica en la pandemia, el psicoanálisis en la virtualidad, y que se abre la pregunta ¿cómo sigue esto? ¿No? Digo, me parece que saliendo de la pandemia la pregunta es ¿cómo sigue? ¿Sí? Y las preguntas no solo son cómo sigue, sino que podemos retomar las preguntas que surgieron, al menos yo las retomo, desde las más generales, ¿no? ¿Es posible pensar el psicoanálisis virtual? ¿Es el psicoanálisis virtual una forma degradada de psicoanálisis? ¿Sí? ¿Es una oferta terapéutica hasta que se retorne a las vías tradicionales? ¿Qué será una vía tradicional del psicoanálisis? ¿Retornaremos a algo así? ¿Es la presencia física de los cuerpos del analizante y el analista la condición necesaria para saber que estamos en el campo del psicoanálisis? ¿No? ¿Cómo entendemos esa presencia? La pregunta que va decantándose, al menos para mí, eso es qué implica hablar de la presencia real del analista. ¿Sí? La presencia real supone el analista en carne y hueso presente en el consultorio para asegurar que se está en el campo del psicoanálisis. Yo creo que en principio en el horizonte de estas preguntas se ubica un señalamiento de Lacan que encontramos conocido, ¿no? Por nosotros, que encontramos en Variantes de la cura tipo, respecto del furor sanandi, ¿no? Ahí Lacan nos dice que el analista se pone a resguardo del deseo de sanar. Y no solo eso, sino que se inquieta frente a las innovaciones en la práctica, porque esas innovaciones ponen en cuestión si estamos todavía dentro del campo del psicoanálisis. Les leo la cita de cómo lo dice Lacan. Dice así: el analista se defiende de todo abuso del deseo de sanar, y esto de manera tan habitual que por el solo hecho de que una innovación se motive en él, se inquieta en su fuero interno,
reacciona incluso en el foro por la pregunta automática en erigirse si con eso estamos todavía en el psicoanálisis. Bueno, el uso de la virtualidad nos ha inquietado, me parece que masivamente, ¿no? Respecto de si estamos en el campo del psicoanálisis o no. Este tema se puede tomar por diferentes aristas, lógicamente, ¿no? Yo elegí una en relación a lo que quizás más me ha interrogado en el principio, que como lo anticipa un poco el título de esta presentación, tiene que ver con el concepto de presencia del analista. ¿Sí? Se ha escuchado, se escucha mucho, sin la presencia real del analista en el consultorio no hay psicoanálisis. ¿Será así? ¿No? ¿Qué dice Lacan sobre la presencia del analista? Voy a abordar en principio esto bajo una orientación de Éric Laurent, que podemos encontrar en este librito, Cómo se enseña la clínica. Acá Laurent da una conferencia que se llama Lo imposible de enseñar. Y ahí Laurent dice, podemos hacerlo todos y repetir el significante, el objeto A, la alienación, la separación, podemos sumar presencia del analista. El asunto es, cuando hay un problema, ¿cómo se trata? El problema es cómo actuar con el discurso que tenemos, si se puede tratar un problema o no. Dice Laurent, estamos siempre en una relación muy difícil al dirigirnos hacia lo real. La única medida que tenemos para saber tratar un problema es cuando aparece lo nuevo e inventamos soluciones. Este es el criterio fundamental. Bueno, un poco como anticipaba Walter, y el título entonces me voy a apoyar en la dirección de la cura como eje troncal, digamos, de esta presentación, y bueno, el diálogo con otros autores. Encontramos entonces en el escrito de Lacan, en la dirección de la cura, que nos indica, y es por todos conocido, que en el marco del dispositivo analítico no solo el paciente, sino que también el analista paga. Y paga, dice Lacan, con su palabra, con su persona y con su juicio más íntimo. Entonces, abordemos estos tres pagos del analista. Paga con palabras. Dice Lacan, si la transmutación que sufre por la operación analítica las eleva a su efecto de interpretación. Transmutación es una palabra que nos remite a la alquimia y consiste en la conversión de un elemento químico en otro. La transmutación implica una alteración a nivel del núcleo de los átomos de una sustancia. Tomando el sentido propuesto por Lacan, entonces la interpretación no es algo que se produce en el analista en forma cerrada y se la da a conocer al paciente como un saber concreto sobre su padecimiento. En el registro de la interpretación, se trata de palabras emitidas por el analista que sufren una alteración sustancial. Bajo esta lógica, la interpretación del analista implica que es el analista el interpretado. Es decir, la interpretación no es un enunciado específico que se produce en el analista y se lo da a conocer al paciente con la seguridad de estar en lo correcto. Segundo pago, paga con su persona, ya que diga lo que diga, dice Lacan, la presta como soporte de los fenómenos singulares de la transferencia. Es decir, paga con su persona supone dejar de lado su persona en razón de ser soporte de la transferencia. Lacan se propone no establecer una orientación del tratamiento apoyada en el eje imaginario, no es desde el yo que el analista dirige la cura. En este punto, Lacan está estableciendo una crítica a Zaha Hadid, su libro Presencia del analista. Encontramos entonces presencia del analista en el libro de Hadid, post-freudiano, que marca toda una orientación para el posfreudismo. En el escrito El psicoanálisis hoy, Hadid escribe un capítulo titulado La terapia psicoanalítica, donde se plantea una recapitulización de los puntos esenciales de la teoría y la técnica psicoanalítica de aquel momento, del momento en que Lacan está escribiendo Elección de la cura y está poniendo un poco, como decía Walter, el analista en el banquillo. Dice Hadid que la presencia del analista, cito,
será el elemento de cristalización, favoreciendo la transformación cualitativa de las fuerzas instintuales liberadas y su reempleo. Mediante su presencia, el analista asienta su propia realidad, que es la que puede ayudar al sujeto a renunciar a las catexias fantasmáticas y facilitarle el acceso a intereses y realizaciones auténticas necesarias, dice Nag, a una personalidad adulta. En una palabra, dice Nag, es preciso que el analista se presente en toda su realidad humana. Entonces, para Nag, y es toda una orientación para los posfreudianos, el analista no paga con su persona, sino que maniobra en la dirección de la cura desde ahí, resultando deseable, dice Nag, que la personalidad del analista sea tan armoniosa y profundamente equilibrada como sea posible. Propuesta, entonces, que se sostiene operando mediante un proceso estandarizado y protocolizado del psicoanálisis. Contrariamente a esto, Lacan va a llevar la cuestión a otro plano. Incluso es hasta algo un poco cómico, como lo plantea en el seminario sobre la transferencia, el seminario 8. Ahí Lacan está hablando de cierta apatía propia de los analistas, y dice que esa apatía no está arraigada en una cuestión de formalidades morales, o de un justo equilibrio mental, como decía Nag, sino que se debe a que el analista, dice así Lacan, está poseído por un deseo más fuerte que aquellos de los cuales puede tratarse, a saber, llegar a los hechos con su paciente, tomarlo en sus brazos o tirarlo por la ventana. Esto ocurre, auguraría mal de alguien que nunca hubiera sentido eso, me atrevo a decirlo, dice Lacan, no somos nunca iguales a nuestra función. Para culminar indicando, dice así, por una antinomia, una paradoja que es la de nuestra función, es en el mismo lugar donde somos supuestos, que somos llamados a no ser nada más que la presencia real, en tanto que ella es inconsciente. En último término, dice Lacan, en el horizonte de nuestra función, estamos ahí en tanto que eso se calla, en tanto que falta en ser. Cuestión que nos lleva al último pago del analista. Dice Lacan, paga con lo que hay de esencial en su juicio más íntimo. Pone en juego entonces esto cómo actuar con el propio ser. En ese sentido, Lacan dirá que el analista le conviene ubicarse antes bien por su carencia de ser que por su ser. Premisa que nos va a reenviar al deseo del analista como operador, en una acción que no apunta al yo del paciente, sino al corazón del ser. Esa referencia nos conduce a la interpretación de los sueños, a lo que Freud ubicaba como el núcleo de nuestro ser, que en Freud se relaciona entonces con el deseo inconsciente. Podemos decir, en el núcleo de nuestro ser lo que habita es una falta, un vacío que no se colma. Y en ese sentido, entonces, el deseo es indestructible. Lo que Lacan hace es establecer al deseo del analista como un operador que apunta al deseo del paciente, corriendo la relación analítica del eje dual, traslada la situación analítica a una instancia regulada por operadores que no están basados en el eje imaginario. Y dice, cito a Lacan en La dirección de la cura, que se confunda esa necesidad física de la presencia del paciente en la cita con la relación analítica es engañarse. Y así se extravía al novicio por mucho tiempo. Hasta ahí la cita de Lacan. En suma, no habría que confundir, nos está diciendo Lacan, la presencia física del paciente en la sesión con la relación analítica. En el escrito del Trieb de Freud y el deseo del psicoanalista, es de 1964, Lacan se pregunta, ¿cuál puede ser entonces el deseo del analista? ¿Cuál puede ser la cura a la que se consagra? Es una pregunta que está en los fundamentos de nuestra práctica. Es decir, ¿qué nos diferencia del médico, del sacerdote o del chamán? Siendo todas prácticas que abordan el sufrimiento humano con cierta eficacia. Incluso en pandemia se ha escuchado mucho esto, no sé si ustedes han escuchado, la gente recurría a donde podía, ¿no? En La ciencia y la verdad, que corresponde al año siguiente, 1965, respecto de la magia
y la eficacia del chamán, dice Lacan, cito, el chamán, digamos, de carne y hueso, forma parte de la naturaleza, y el sujeto correlativo de la operación tiene que coincidir con ese sostén corporal. Lacan está haciendo una referencia a Lévi-Strauss y su trabajo sobre el hechicero y su magia. Yo fui a buscar a Lévi-Strauss aquí a Antropología Estructural. Bueno, es un texto visitado cada tanto por todos nosotros. Hay un momento en el escrito La eficacia simbólica de Lévi-Strauss. Él ahí está contando una complicación de una mujer en una tribu, se le complica un parto, entonces llaman a un chamán, ¿no? Y Lévi-Strauss va a hacer un recorrido, un mínimo recorrido respecto a lo que está pasando con ese chamán y esa mujer, y va a emparentar, va a unir o va a acercar al chamán con el psicoanalista. Entonces, un poco Lacan está en ese diálogo con Lévi-Strauss para despegarse. Bueno, ¿qué nos hace diferentes? Finalmente, si es una práctica que aborda el sufrimiento también, ¿no? Preguntándose por el deseo del analista. Les leo un fragmentito de Lévi-Strauss, en la eficacia simbólica. Está esta mujer con una complicación en el parto, viene el chamán y dice Lévi-Strauss, el chamán proporciona a la enferma un lenguaje en el cual se pueden expresar inmediatamente estados informulados e informulables por otro camino. Y es el pasaje a esta expresión verbal, entre paréntesis dice, que permite al mismo tiempo vivir bajo una forma ordenada e inteligible una experiencia actual que sin eso sería anárquica e inefable, lo que provoca el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir, la reorganización en un sentido favorable de la secuencia cuyo desenvolvimiento sufre la enferma. ¿Sí? O sea, el chamán llega y, como dice Lévi-Strauss, proporciona al enfermo un lenguaje. Vemos que ya no es la transmutación de sus palabras. El chamán da un lenguaje a la enferma o a la persona sufriente, y con eso ordena el campo simbólico, podríamos decir, de lo que está sucediendo ahí, presta palabras a eso que no lo tiene. Lévi-Strauss lo que va a decir es que de lo que se trata ahí es de lo que se conoce en psicoanálisis como la abreacción. ¿Sí? Y dice Lévi-Strauss, es sabido que tiene por condición la intervención no provocada del analista, quien surge en los conflictos del enfermo por el doble mecanismo de la transferencia como protagonista de carne y hueso, con referencia al cual el enfermo puede restablecer y explicitar una situación inicial que había permanecido informulada. ¿Sí? Termina diciendo Lévi-Strauss, el chamán habla por su enferma, la interroga y pone en su boca réplicas correspondientes a la interpretación de su estado con la cual ella debe compenetrarse. ¿Sí? Estamos bajo los efectos de la sugestión. Es interesante pensar, este texto es de 1949. ¿Sí? O sea que estamos en Lacan, la precuela, todavía no había empezado en el 53, donde se ubica medio la formalidad de la enseñanza de Lacan, y había algo de los postfreudianos entonces en este sentido respecto del psicoanálisis. Y acá está el emparentamiento de Lévi-Strauss. Jacques Alain Miller va a decir sobre el chamán, dice algo así. Cito a Miller, esto es efectos terapéuticos en la experiencia analítica, está en Del síntoma al fantasma y retorno. Dice Miller, Lacan dice que el brujo forma parte en carne y hueso de la naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir?, se pregunta Miller. Esta operación supone que el sanador mismo aporta su cuerpo, demuestra sobre sí mismo la movilización de la metáfora que se opera a ese nivel, y de ese modo su cuerpo sirve de soporte a la operación. Hasta ahí la cita de Miller. Entonces, la pantomima y el encantamiento del chamán con su cuerpo como soporte se vuelven indispensables para el cumplimiento del efecto sugestivo que produce modificaciones aliviadoras en la persona chamanizada. Son efectos de significación que producen efectos terapéuticos. Se trata del significante en su pura articulación, sin resto, es decir, sin la participación de ese más allá del significante que supone el objeto A. Continúa Miller.
Lacan tiene la idea de que no hay en el psicoanálisis intersección con el soporte corporal, que se abstiene de esa intersección. Lo que llamamos la neutralidad benévola es, al menos, una indicación para el analista que no hace de sanador, que no hay que ofrecer el soporte corporal requerido para el desarrollo de la operación a nivel de la sugestión. Hasta ahí la cita de Miller. Sin embargo, Miller se pregunta, ¿ejercer el psicoanálisis es eliminar completamente la relación corporal? Y dice, cuando Lacan identifica la posición del analista a la posición del objeto A, da allí el residuo del soporte corporal residual en la experiencia analítica, que tiene además la propiedad de situarse fuera del campo imaginario. Hasta ahí la cita de Miller. Estas son referencias que nos conducen a un terreno un poco escabroso, seminario 19, seminario 20. ¿Sí? Voy a dar algunas referencias y después las voy a retomar. En el seminario 19 dice Lacan, cuando alguien viene a mi consultorio por primera vez y yo escando nuestra entrada en el asunto, en algunas entrevistas preliminares, lo importante es la confrontación de los cuerpos, dice Lacan. Justamente, por partir de ese encuentro de los cuerpos, estos quedarán fuera de juego una vez que entremos en el discurso analítico. Hasta ahí la cita de Lacan. Ahora bien, en la misma clase dice, ¿de qué se trata en el análisis? Según lo enuncio, si existe algo denominado discurso analítico, se debe a que el analista en cuerpo, esta cita conocida por todos, ¿no? En cuerpo, ancor, aún, el analista en cuerpo instala el objeto A en el sitio del semblante. ¿Qué quiere decir esto? Se pregunta Lacan, en el punto donde estamos. Es decir, cuando hemos comenzado a ver que ese discurso toma forma, vemos que como discurso, y no en lo dicho, sino en el decir, nos permite aprender lo que ocurre con el semblante. Una cita más y retomo las dos. En el seminario 20 dice, el analista, en efecto, en todos los órdenes de discurso que se sostienen actualmente, es quien al poner el objeto A en el lugar del semblante, está en la posición más conveniente para hacer lo que es justo hacer. Interrogar cómo saber lo tocante a la verdad. Una verdad que a la altura del seminario 20 va a tener un anclaje en el lenguaje, pero será puesta en relación con el goce y la lengua, ¿no? Estamos en ese punto bisagra de Lacan. En la misma clase dice Lacan, lo simbólico, al dirigirse hacia lo real, nos demuestra la verdadera naturaleza del objeto A. Si antes lo califique de semblante de ser, es porque semeja darnos el soporte de ser. Semeja darnos el soporte de ser. Entonces, retomando estas citas. El analista en cuerpo, tomada esta noción en forma ambigua, instala el objeto A en el sitio del semblante. Objeto A, quien semeja darnos el soporte del ser. Uno podría preguntarse ahí, ¿está acentuando Lacan la presencia del analista en cuerpo, en tanto prevalencia de la carne y los huesos para orientar la acción? Otra cita del seminario 19 nos permite seguir orientándonos un poco. Dice así Lacan, el efecto de lo que está en juego en la cura analítica no tiene otro representamen que el objeto A, en cuyo representamen se constituye a su vez el analista mismo en el lugar del semblante. Representamen es un término que corresponde a Charles Peirce, ¿sí? Este lógico filósofo semiótico con el que nos torturaron en el CBC, no sé, en aquel momento a ustedes, era bastante complejo, en ese momento y sigue siéndolo. Encontré un texto de Peirce, se llama Fundamento, Objeto e Interpretante. Ahí Peirce dice, un signo o representamen es algo que está por algo, para alguien, en algún aspecto o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente o tal vez un signo más desarrollado. Aquel signo que crea lo llamo interpretante del primer signo. Es decir, el representamen es un signo que transmite algo de afuera para alguien y crea una representación en su pensamiento. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos alguna señal de tránsito. Vemos una E tachada y uno interpreta, prohibido estacionar, no puedo dejar el auto acá, si lo dejo acá me lo lleva a la grúa, tengo que seguir buscando.
¿sí? Entonces, el significado se origina entonces no en el punto de partida, sino en quien interpreta, ¿sí? Esto nos orienta respecto del analista y su interpretación en la vía de Peirce, pero adaptado a nuestro campo. Lacan va a terminar diciendo entonces, el intérprete es el analizante. Para el analista, entonces, se va a tratar de localizar la lógica que estructura el discurso del analizante y que vehiculiza para cada uno la pregunta, dice Lacan, ¿dónde estoy en el decir? ¿Sí? Entonces, no es un lugar físico, lo que pone en juego es la relación de ese sujeto con la palabra y con el objeto A. En ese sentido, podemos postular que el analista está ahí presente para el paciente, pero se dirige al sujeto causando su trabajo. Cuestión que entonces nos permite pensar la presencia real del analista a nivel del inconsciente del analizante. Bajo estas consideraciones, creo, Lacan nos transmite una suerte de topología de extimidad en relación con la presencia del analista y su función. En el curso de extimidad, Jacques Alain Miller dice, el término extimidad se construye sobre intimidad. No es su contrario, porque éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo. Esa palabra indica, sin embargo, que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño, dice Miller. Y agrega, vacilamos, al menos yo, dice Miller, en decir que el psicoanalista es un íntimo. El psicoanalista, si no es un íntimo, dice Miller, es un éxtimo. Hasta ahí la cita de Miller, ¿no? Entonces el analista como éxtimo supone estar presente como un cuerpo extraño en lo íntimo. Miller aclara que la extimidad mayor es la del objeto A, que hace posible la interpretación, enfatizando que el analista no está ahí a título de sujeto. Y va a citar a Lacan en el acto analítico, en la clase del 10 de junio del 69, cuando Lacan dice, cita textual a Lacan, que el analista da cuerpo con su ser a la producción de un irreal. El analista da cuerpo con su ser a la producción de un ideal. La producción de un irreal refiere al objeto A. Pero interesa reparar en la cita para subrayar que el analista da cuerpo con su ser a la producción del objeto A y no al revés. Es decir, el analista no da ser con su cuerpo a la producción del objeto. Volviendo entonces a la dirección de la cura, dice Lacan, se observará que el analista da sin embargo su presencia. Pero creo que la presencia del analista, no es en primer lugar sino la implicación de su acción de escuchar. Y que esta no es sino la condición de la palabra. En efecto, ¿por qué exigiría la técnica que la haga la presencia, ¿no? Tan discreta si no fuese así? Es más tarde cuando su presencia será notada. El sentimiento más agudo de su presencia está ligado al momento en que el sujeto no puede sino callarse, es decir, en que retrocede incluso ante la sombra de la demanda. Está refiriéndose a Freud, ¿no? Cuando decía, si un paciente queda en silencio y uno le pregunta qué está pensando, puede ser que le responda, estoy pensando en usted, o sea, la presencia como un obstáculo ahí. Subrayo esta cita entonces que por el lado del analista no es la presencia física lo que está en primer lugar, sino que presencia del analista está en relación con la implicación de su acción de escuchar y con el uso de su palabra. Entonces, apoyados en el recorrido un poco que acá estoy presentando, podemos afirmar, al menos por este recorrido, que la presencia del analista en el consultorio, en carne y hueso, no garantiza que se esté en el marco del psicoanálisis. Al contrario, si acentuamos que la condición única para el psicoanálisis es la presencia en carne y hueso, quedamos muy del lado del estándar porfiridiano o del chamán. La presencia del analista se verifica en todo caso en los efectos de su interpretación. Tal sería la condición para poder decir que allí hubo o no analista presente. Presencia del analista supone un concepto operativo en la dirección de la cura. La presencia real del analista, según lo que nos transmite Lacan, no pone el acento en la presencia del cuerpo del analista en el consultorio, sino en la escucha, la transferencia y la interpretación.
subrayando que esta última, la interpretación, supone una transmutación de sus palabras, que es una operación solidaria de cierta extimidad que lo hace presente al analista en el inconsciente del analizado. En ese sentido, al menos en este sentido, la presencia del analista nos lleva por los caminos de la resonancia de su voz, del impacto de su decir, en términos de la incidencia sobre el síntoma, no encontrando yo, al menos en este aspecto, a lo virtual como un obstáculo para que eso suceda. Volviendo al inicio, entonces, y estas consideraciones respecto de psicoanálisis virtual, sí o no, bueno, la grieta, considero que de lo que se trata no es de poder pensar a lo virtual y lo presencial en forma excluyente, ¿no? Digo, al menos en mi posición, sino pensarlo como dos opciones en el marco de lo posible para que el psicoanálisis pueda sostener su oferta, digamos, ¿no? Oferta que ya sea de una forma u otra, presencial o virtual, no va a poder dejar de tener en cuenta el caso singular y las posibilidades que el caso ofrezca, ¿sí? La época y la pandemia pusieron en tensión fuertemente en nuestro campo este anudamiento siempre un poco impuro que se establece entre lo tradicional, la estandarización y los principios, ¿no?, que rigen nuestra práctica. Nos invita a pensar en eso, parece. Finalmente, siendo eso así, reparo en una entrevista que le hacen a Freud en 1926, una publicación, está en internet, quizá la conozcan, que se conoció bajo el título de El valor de la vida. Ese fue el título que se le puso a esta entrevista que le hacen a Freud. Y ahí, hablando un poco acerca del recorrido de su vida y de su obra, le preguntan a Freud por la ortodoxia de sus discípulos, ¿no?, que se apegan fuertemente a cada pronunciamiento que sale de la boca de Freud, que piensa él de eso, ¿no? Y lejos del fanatismo ortodoxo, Freud se despega y dice: la vida cambia, el psicoanálisis también cambia. En el seminario 24, Lacan nos dice que el psicoanálisis, lo sabemos, es un rodeo práctico para sentirse mejor. Pero también señala, dice así Lacan, todavía, ¿no?, estamos en 1977, y Lacan dice: todavía estoy interrogando al psicoanálisis sobre la manera en que funciona. ¿Cómo es posible que se sostenga, que constituye una práctica que incluso a veces es eficaz? Entonces, finalmente, no se trata de un furor por curar que desconozca los principios de nuestra práctica, ni tampoco de armar una iglesia, parece a mí. Se ponen en juego la táctica, la estrategia y la política en la dirección de la cura de una práctica que busca incidir en el padecimiento humano. Una práctica que no es como otras y que deberá dar sus razones de eficacia cada vez, en cada época que realice su oferta, y en la singularidad del caso por caso, pero pensado fuertemente, no como un refugio para salir un poco del paso. Bueno, hay que ver el caso por caso, ¿no? Bueno, supongo yo que se nos abren nuevas e interesantes preguntas. Bueno, hasta acá. Bueno, no los puedo ver porque Hola, estoy ¿se con un escucha teléfono bien que ahí? me muestra de a uno. Walter está silenciado, me marca. Ahora sí, creo. ahí se ¿se escucha. escucha? Ahí sí. Bueno, en principio agradecerte, Cristian, el recorrido. La verdad que es un recorrido muy lindo que nos has presentado y que has traído esta noche. Y sobre todo en esto que vos nos decís, ¿no? ¿No? Si salir un poco de esta cuestión de virtualidad sí o virtualidad no, y en todo caso un pensamiento dialéctico, pensar una cosa y también poder pensar todo su contrario. O pensar qué se hace con la cuestión que la época nos ha traído, ¿no? Y me gustó mucho el recorrido.
por cómo comenzaste, ¿no? a poner en cuestión la presencia del analista. La presencia del analista, en la cual vos bien ibas situando la crítica que le hacía Lacan a los post-freudianos del ser, ¿no? Como si el ser iría a curar algo, ¿no? Las jerarquías y el ser, y él decía, se trata más ¿no? menos del ser que de la falta en ser, ¿no? En lo cual vos ibas situando a veces la presencia del analista, cómo traía sus complicaciones, que ya Jacques Lacan lo situaba en el Seminario 11, la presencia del analista, como la resistencia a la altura de ese seminario. Y bien ibas recorriendo y me hacías pensar en el síntoma, lo que es para el síntoma para el médico, el síntoma para un chamán, como era en la histeria, ¿no? Que parecían que estaban la cuestión demoníaca y había que arrancarles el demonio o el médico. Y vos lo que situás es, bueno, guiémonos y orientémonos por la interpretación, la transferencia y la palabra, ¿no? Una palabra que apunta a una palabra plena más allá de las cuestiones, decías, de lo imaginario, el cuerpo como la cuestión más imaginaria. En eso, ¿no? Decías, bueno, cómo se establece tal vez en transferencia ese sujeto supuesto saber en el punto de la relación al otro, a la otra escena. Y traías esta entrevista de Freud, que es muy linda, de la Conjetural 31, creo que está en el 70º aniversario, de cómo cambia, ¿no? Se hace el psicoanálisis, la vida cambia y el psicoanálisis también, y vos la hacías presente esta noche, a lo cual es muy lindo el recorrido. Yo me quedo con algunas cuestiones como para traerlas a modo de conversación y para preguntarte a vos, Cristian, también, ciertas cuestiones donde la presencia puede, pensaba, ¿no? Vos, por un lado, la presencia como un obstáculo, que la presencia, decías vos, como lo cual no garantiza que haya una relación al otro, ¿no? Y me preguntaba sobre, bueno, lo irreductible de la presencia de los cuerpos, ¿no? Aquí el que toca el timbre para entrar y se confunde de timbre, llega tarde al consultorio, y por otro lado, también, Cristian, y para compartirlo, ciertas cuestiones y digamos, tiempos tal vez, como para pensar el tiempo de las escansiones, de la pausa, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos casos como las toxicomanías o, como dice Ernesto Sinatra, las adicciones con X a las pantallas, ¿no? ¿Cómo se dan esos cortes donde en un clic se entra y en un clic se sale? Bueno, algunas preguntas, otras que tengo, pero quisiera pasar la palabra para no monopolizarla. Tengo algunas preguntas más que las iré haciendo en el recorrido. Pero bueno, quería también hacerle la invitación a aquellos con este recorrido que nos ha traído Cristian hoy, como para ver qué interrogantes se les fueron formulando, o cuestiones también de resonancias de su presentación, como para que podamos compartir e introducirlas también en la conversación. Gracias, Walter. Digo algo sobre lo que vos dijiste, o esperábamos, hablamos con otros y después retomábamos. ¿Cómo querés? Está silenciado. Ahí está. Como te parezca, Cristian, si querés, ¿No? o si hay Sí, algunas otras preguntas. Como quieran, y las como quieran. quieran ¿Podés comentar, Cristian, qué te parece esta intervención así? Sí, gracias, Andrés. Sí, Walter, gracias por el comentario. Sí, me parece que es un poco
vos decías, bueno, que esto que nos trajo la época, ¿no? Y sí, es como que, bueno, ¿qué trajo la época y qué se llevó? ¿No? Es como que tenemos este punto, ¿no? El psicoanálisis cambia, dice Freud, bueno, ¿qué cambia y qué permanece? En todo caso, ¿no? Es cierto que habrá que tener alguna casuística por ahí un poco más desarrollada sobre esto para poder conversar sobre esto que vos decías, ¿no? Los obstáculos, sobre todo. Me parece que vos, Walter, lo ubicás, o al menos yo lo pienso como vos, ¿no? La presencia no garantiza. Me parece que ese es el punto, ¿no? De que apoyar que estamos en el campo del psicoanálisis porque hay presencia en el consultorio, o que no estamos en el campo del psicoanálisis porque no estamos en el consultorio, bueno, al menos en el recorrido que podemos ver, ubicar en Lacan, no se verificaría esto tan así, ¿no? La presencia no garantiza, me parece que es un poco la orientación, como dijiste. Y después sí, eso no lo garantiza, pero ¿cuáles son las posibilidades y cuáles los obstáculos? ¿No? Sí, es una pregunta que se sostiene. En la toxicomanía, en el autismo, en la psicosis, en la clínica con niños, me parece que hay todo un campo a explorar, ¿no? Ese fondo finalmente se abren nuevas preguntas, que decía yo un poco al final, yo apuntaba a ese lado, ¿no? Como, bueno, estamos dentro del campo del psicoanálisis, tenemos algunos de los principios vigentes a través de la pantalla, o necesariamente es psicoterapia o es una terapia para aguantar un poco el momento. Bueno, no, si hay algo posible dentro del campo del psicoanálisis a través de la virtualidad, bueno, habrá que dar cuenta de eso con sus posibilidades y obstáculos, ¿no? Me parece que ese es un poco. Vos decías lo del corte. Sí, es para pensarlo, ¿no? Porque a veces uno piensa una intervención, un corte, y después tenés que bajar en el ascensor, ¿viste? 5 pisos con un paciente que te va charlando y decís, se está diluyendo todo, ¿no? Como parece a veces el corte, la interpretación y el corte como una asepsia de bisturí, quirófano, se cortó y listo, y bueno, y después eso mismo que te da la posibilidad para seguir, o si no pasó en la sesión, por ahí, en la salida del ascensor, uno está atento que algo puede caer ahí, también a su vez es lo que te puede complicar. A veces el clic rápido, después de interpretación y corte, el clic podría ayudar o podría ser una complicación. Ahí es donde veo el caso por caso, como algo que habrá que considerar, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo. La presencia no garantiza y cuáles son las posibilidades y los obstáculos, también en la oferta de tratamiento que hizo el psicoanálisis en una época muy complicada, de que simplemente el psicoanálisis no se retiró y dijo, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con la atención en este momento, porque presencia es en el consultorio, no hacemos presencia virtual, entonces no hay oferta de analistas para atender a los millones de personas que quedaron sufriendo en la pandemia, ¿no? Entonces hay una posición ética en tratar de abordar con nuestros conceptos, si estamos en nuestro campo, las posibilidades que tenemos del uso y los obstáculos también, ¿no? Me parece que hay algo ahí para pensar por ahí, por ese lado. Ahí tenemos a Ana. Andrea, veo la mano levantada. Adelante, Ana. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Ana. 2 cuestiones, una cortita. La primera es que he escuchado a colegas, y me pasó a mí también, de sentir mayor cansancio atendiendo en forma virtual. Supongo que debe ser por la pregnancia de lo imaginario. Digo, al revés, me parece que en la atención virtual uno tiene que estar más presente todavía, ¿no? O sea, mirando la pantalla, digo, no sé, todavía no encontré la forma de hacer diván desde... Quizás la podamos encontrar en algún momento, desde la virtualidad, digamos. Y lo segundo, lo vengo pensando también porque no hay todavía una casuística, como vos decías, Cristian, a mí se me complica los puntos de angustia de algún analizante, digo, en la virtualidad, donde yo siento que hay algo real que requiere de algo real, digamos, ¿no? De una presencia. No tengo nada cerrado, digo, es lo que estoy pensando después de un tiempo largo de atender en forma virtual, porque por supuesto que no íbamos a dejar abandonados a los pacientes en ese momento, ¿no? A su neurosis, y bueno, listo, que nos encerramos todos, digo, pero
esas dos cosas vengo pensando, digamos, ¿no? En el cansancio por un lado y en la angustia por otro, ¿no? En los puntos de angustia que, digamos, que son las cuestiones que a mí se me complican y que lo vengo charlando con otros colegas, ¿no? Eso, me encantó la presentación. Anoté algunas cosas para seguir porque digo, hay de dónde agarrarse respecto de este cambio también, en Lacan y en Freud. Bueno, sí, gracias Ana. Sí, parece que es un... Yo estoy de acuerdo con vos, hay algo del cansancio que uno lo ha sentido y lo escucha a los colegas, ¿no? Puede ser, ¿no? ¿Qué tipo de presencia es entonces la que hacemos virtual y por qué nos genera tanto cansancio? Bueno, hay una hipótesis entonces, la pregnancia de lo imaginario, en ese sentido al menos, podría ser que genere un esfuerzo, ¿no? Habría que pensarlo, pero sí, cómo no. Sí, se puede tomar y agarrar ese camino, investigarlo en ese lado, ¿no? Y el diván, sí, hay algunos colegas que tienen han escrito algo sobre el uso del diván, y en general hay algo de la mirada, ¿no? Que se corre. Hay algunos colegas que han escrito algo sobre el uso del teléfono también, ¿no? En aquellos pacientes donde la mirada necesitaba ser corrida un poco de la presencia, como venían trabajando en el consultorio, porque eso también es lo que hay que pensar, digamos, ¿no? En pacientes que ya vienen y que entonces soportan mejor el dispositivo virtual, o pacientes que comienzan. Digo, hay todo un campo ahí para pensar. El uso del diván, el cansancio de qué se trata. Parece que esas son las preguntas que se abren, ¿no? Y sobre todo, bueno, esto que vos decías, en algunos analizantes los puntos de angustia, ¿cómo hacer? Y ahí está el punto, ¿no? ¿Será posible con esos analizantes la virtualidad? ¿Será posible en algunos casos, en toxicomanía, como decía Walter, o en algunos desbordes de angustia, sostener la presencia del analista en la virtualidad? ¿Se sostiene la transferencia y la incidencia de la interpretación del analista en la virtualidad? Parece que es una pregunta, ¿no? Para cada caso, cada vez, ¿no? Sobre todo porque en pandemia un poco que era la obligación, de alguna manera, no queda otra, obligación entre comillas, ¿no? Pero digamos, bueno, no queda otra que esto para encontrarnos. Pero hoy hay un modelo híbrido, entonces hay que ver qué pasa ahí. Con los pacientes que no quieren volver al consultorio, que se quieren quedar en la vida virtual, ¿no? Con los pacientes que inician directamente en la virtualidad, no quieren consultorio. Bien, Delfina está levantando la mano. Adelante, Delfina. Bueno, disculpen que estoy sin imagen. En relación también a lo que acotó recién la colega, hace poco tiempo empecé a atender adolescentes, y los adolescentes empezaron a pedir todos presencial, ¿no? Y en algún punto lo anudo a esto que decía la compañera, de que hay algo de cierto empuje real, ¿no? Como en el caso de la angustia, en este caso como algo del orden de la pulsión, de la presencia del cuerpo, que al menos no es que no se ponga el cuerpo en juego en lo virtual, pero me parece que hay algo de la cercanía del cuerpo, ¿no? Como que ellos demandan eso. No tengo respuesta, pero sí se me arma algo en relación a esto. Bien, sí. Delfina hablaba porque no los veo. Sí, un empuje real, la pulsión, el cuerpo, se demanda la presencia en el consultorio. Sí, sí, claro. Por eso, ahí estamos como en el punto de no hacer una generalidad de esto, ¿no? Me parece a mí, en principio. Por eso, ¿qué nos brinda? ¿Qué opciones nos da? ¿Y con qué pacientes va a ser súper necesario que estén en el consultorio? Digamos, ¿no? ¿Con qué paciente se puede sostener de otra manera otro vínculo? Hoy está más abierta la cosa, digamos, ¿no? Pero me parece que nos meten otros problemas, que son, bueno, los que quieren venir al consultorio, tenemos un dispositivo para eso que tiene más de 200 años. Y los que no quieren venir, y los que piden virtual.
No sé qué les pasa a ustedes con eso. Digo, es una invitación a escuchar a ustedes cómo van haciendo con eso. Hay algo, perdón, vuelvo a acotar, pero hay algo que se me monta a mí en relación a la virtualidad, que es como que hay una mediación extra, como que se vuelve algo un poco más liviano, ¿no? Que por un lado Ajá. es posibilitador, es habilitador, ¿no? En muchos casos, pero hay algo como que, algo del cuerpo que no queda tan comprometido. No sé, se me arma algo de esto, se me arma a mí. Sí, y está bueno, está bueno lo que decís, porque está planteada la cosa también para repensar qué entendemos por cuerpo, por ejemplo. ¿Qué es el cuerpo, entonces? ¿No? Porque si en el final de la enseñanza Lacan va diciendo, la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho que hay un decir. Y las resonancias de la voz y la interpretación son las que producen un efecto en ese cuerpo que resuena. ¿De qué cuerpo hablamos cuando hablamos del cuerpo en el consultorio? Es una pregunta. Es decir, ¿qué cuerpo es ese? El que está ahí. ¿Qué necesidad de ese cuerpo en el consultorio en razón de qué? ¿No? Son preguntas que habría que, por supuesto, en cada caso en ese sentido, pero que nos invitan a repensar, ¿no? Como repensamos presencia del analista, ¿qué es presencia del analista? Bueno, eso es cuerpo en ese sentido, y entonces cómo operar con eso. Pensaba, Diego, Cristian, tal vez una cuestión, ¿no? De poder, en algunos casos, porque vos decías, bueno, y traías esta cuestión que planteaba Freud, ¿no? Estar a la altura de la época y a los cambios, ¿no? Porque es verdad que poder ir a las pantallas nos permitió poder tener una continuidad. Y digo, bueno, vos planteabas algunos casos, y es verdad, tal vez sea ir desde el diván a las pantallas, y en algunos casos para poder volver al consultorio, y vos decías, bueno, hay que ver quién quiere volver, cómo se estableció en ciertos casos, en qué otros se hará uno verá si las intervenciones, qué efectos iban teniendo, esto que vos decías también, ¿no? Cómo pensar más allá de la salida tangencial, de hay que ver en el uno por uno, pero sí poder dar cuenta de la en todo caso, tomar en analista pensándolo en al menos dos, ¿no? Uno que puede teorizar y otro que puede dar cuenta de los efectos, ¿no? ¿De dónde hay analista? ¿Cuál es, si hay analista en el sentido que hubo una intervención y hay también un efecto que puede dar cuenta de que hay inconsciente, ¿no? Sí, si se verifica o no la presencia del analista es por los efectos de su intervención, digamos, ¿no? Entonces, no sé, a ustedes capaz les pasa, el paciente que no llega te llama y te dice, hoy virtual porque no llego. No sé si les pasa, pero pasa. ¿Y qué haces con eso? ¿Te podés enojar y decirle, no, venís igual o se te terminó el tratamiento? O hay que pensar, ¿qué hacemos con todo esto? Digamos, ¿no? Con este híbrido que nos deja, ¿qué trajo, qué se llevó y qué nos deja? Digamos, y cómo maniobramos con eso, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no, digamos, yo trabajo así, punto, venís al consultorio, fantástico, pero hay un punto en donde la transferencia también se cae y hay que ver cómo maniobra el uno, ¿no? Para esos casos. No, y también, Cristian, yo pensaba, nada, o sea, me resultó muy clara la presentación, soy Marcela, y además me hizo pensar, o sea, vengo leyendo algunas cosas y vengo escuchando analistas, viste, con todo el tema de la virtualidad, pero me pareció muy claro esto que decís, ¿no? De los efectos, o sea, la incidencia tiene que ver con los efectos de la interpretación y no con el cuerpo, o sea, cómo incide, ¿no? El decir de un analista, y que, viste, nos quedamos al principio dando cuenta de si con la presencia del cuerpo, ¿no? Si no había análisis, y vos lo resumiste ahí, digamos, ¿no? Como que también en esto de que el cuerpo no garantiza. Pero yo pensaba en un paciente que me pasó el otro día respecto del acto de pagar, que equivocan menos siempre, ¿viste? O sea, yo pesco
una cuestión ahí que digo, ¿qué hubiera pasado si este paciente, o sea, viste que ahora todos te pagan por transferencia, digamos? ¿Qué pasa con eso también, no? También, entonces me hizo pensar. Viene presencial, pero pagan transferencia. Sí. ¿Qué pasa con eso? Sí, ¿Qué hacemos o con te eso? dicen, eso, el acto del pago, ¿no? Es por transferencia. Te pago por transferencia. Claro, que hay algo ahí, viste, que antes había algo Bueno, de se puede jugar con el equívoco, ¿no? Está bien, hay algo de eso. Transferencia. Sí, totalmente. No, pero esto, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Pensaba yo. Y no, capaz que depositaba también menos, ¿viste? Pero a partir de eso surgió toda una cuestión, ¿no? De trabajo en relación a esto. O sea que también pensaba, como algo a agregar para pensar, digo yo, ¿no? Que Sí, no es lo mismo pagar, bien ¿no? En es mano justo ahí. digo, Pero ¿no? justo ahí Hablando el del punto, pago, ¿no? vos hablas del pago. Es justo ahí el punto, ¿no, Marcela? Es como a pensar. Es como tenemos toda nuestra casuística, digamos, en el consultorio o en el hospital también, cuando se hizo el pasaje al hospital, ¿no? Hay psicoanálisis en el hospital, si no es en un consultorio, hay psicoanálisis en las instituciones que no paga un bono que ni siquiera te lo paga vos, lo paga en recepción. Entonces corremos y va media hora reloj, entonces corro tiempo, corro dinero, dos variables con las que operamos. ¿Puede haber ahí algún efecto analítico? ¿No? Me parece que es todo a pensar, ¿no? Estás en el hospital, no pagan. Yo trabajé en el Moyano mucho tiempo, pero digo, bueno, trabajás con las pacientes ahí, están internadas, hay efectos analíticos, los hay, no pagan. Y no estás en un consultorio, y a veces estás en el parque, sentado en un banco, con una paciente, y se verifica algún efecto. Entonces, ¿de qué se trata la presencia del analista? Y quizá la casuística nos tenga que ir acompañando a elaboraciones en nuestra comunidad, de poder dar cuenta de los obstáculos y las posibilidades, como ha venido siendo bajo la otra modalidad. Por eso digo esto que decíamos, no es uno la otra, y no es que una reemplaza a la otra, y entonces ahora es así y es mejor. No, habrá que ver. Y habrá que ver cómo hacemos, con la táctica, la estrategia y la política enmarcada en los principios del psicoanálisis para estar dentro de nuestro campo, ahí donde se nos presenta una época muy complicada. Parece que es un gran problema. Y a la vez una posibilidad, digamos, son las dos cosas, ¿no? Hay que ver cómo lo tomamos. Cristian, Verónica quería intervenir. Adelante, Verónica. Gracias, Walter. Bueno, Cristian, ya te lo había dicho, Hola. te lo repito. Muy Vero, bueno querida. tu recorrido. Y me quedo pensando en esto, ¿no? Si bien creo que es algo que estuvimos charlando en algún momento, y sabemos que la presencia real del cuerpo del analista no es lo que garantiza un análisis, digamos. Entonces es posible pensar en esta casuística que nos está trayendo la virtualidad, si es posible leer que los efectos son en tanto haya algo que se modifique en esos pacientes en relación a su economía de goce. O sea, en relación a las intervenciones, no solamente a las interpretación en sí, porque me identifico mucho con esta colega que decía, nos cansamos más, y creo que tiene que ver porque los cuerpos condensan más, ¿no? No hay algo ahí de lo real, de la práctica, que como analistas terminamos alojando, y en la virtualidad la pantalla hace un poco de muro, pero también hay efectos, porque los hay, en la economía del goce, y eso creo que es lo que nos habilita a hablar de un posible, ¿no?, psicoanálisis en la virtualidad. No la presencia real del analista. Más allá de que hay muchos testimonios de pacientes que nos dan cuenta, ¿no?, de cómo ese analista toca, agarra, sacude, lleva, trae, ¿no? Pero también los hay en cuanto a el uso de las otras variables, que no es solamente la presencia real. Tiene que ver con esto, me parece, con los efectos que se pueden ubicar en la economía de goce de cada paciente. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí han proliferado ejemplos de analistas tocando pacientes y teniendo efectos, que también los tiene y los hay, digamos, ¿no? Alguna vez algún paciente necesitará un abrazo.
será necesario. Al menos así lo pienso yo. Pero es cierto que hay que orientarse por la economía de goce. Hay que orientarse por si se incide finalmente ahí o no. Si a través del acto del analista hay incidencia ahí o no. Si la presencia real la entendemos como la presencia en el inconsciente del paciente, eso es lo que nos dice la caja. Si degradamos presencia real a estar en el consultorio, nos desviamos un poco, a mi gusto, de lo que nos intenta transmitir Lacan respecto a eso. Ahora, estando en el consultorio, habrá maniobras que con algunos pacientes podrán ser hechas de tal o cual manera y que terminen funcionando como una interpretación, ¿no? Y bueno, habrá otras que no. ¿No? Me parece que el punto es ese, no garantiza. Sí, totalmente de acuerdo con vos. ¿Es la economía de goce? ¿Podemos incidir ahí o no? Es la gran pregunta, ¿no? Sí, claro. Bueno, Cristian, también tocabas algunos puntos que me parecían muy, muy interesantes de la dirección en la cura y cuestiones que vas realizando en el recorrido hoy de tu exposición, ¿no? Para continuar pensando tal vez la política con respecto a los conceptos, cómo pensar los conceptos, porque cómo pensamos los conceptos y cierta torsión con respecto a los conceptos y el tratamiento que se le da para pensar la transferencia, definen una política, ¿no? Claro, y por otro lado, claro. traías un ejemplo que es muy interesante, el ejemplo que nos trajiste también, Cristian, en decir cómo se opera, ¿no? Con temas, si bien en el psicoanálisis tenemos temas de sexualidad, de muerte, como Signorelli, ¿qué pasa con la castración? Decías vos, en este doble acto, cuando alguien no llega al consultorio, pero llega porque llega a la sesión por la virtualidad, ¿no? Entonces pensaba ahí, esto que vos nos proponés, cómo pensar, ¿no? Donde estamos tal vez más libres en la táctica con la estrategia, cómo tener esas nuevas, tal vez tácticas para decir cómo introducir algo, ¿no? De la castración ahí donde vos decías se puede anular. ¿Y qué pasa? No llega con el cuerpo, pero llega con la virtualidad. ¿Y qué hacer eso? ¿No? ¿Qué tácticas emplear como para rescatar algo de eso y no quede anulado por el simple acto de llegar? ¿No? No entra por la puerta, entra por la ventana. Exacto. Sí, porque se abrió todo un campo en este post, ¿no? Porque ahora es eso, como decía la compañera, viene al consultorio y se va y desde la puerta ya te hice la transferencia. ¿No? De pronto uno queda medio perplejo, ¿no? Bueno, y obliga a pensar táctica y estrategia y política en la dirección de la cura. Habrá que introducir ahí, hoy que digamos, el aislamiento obligatorio ya no es tal, bueno, por ahí uno tiene más maniobra para convocar o no, digamos, para hacerle lugar a eso, ¿no? Y ver cómo maniobra. Pero sí, nos puso a trabajar fuertemente, digamos, ¿no? Para no quedarnos en lo tradicional, entendido como lo que se hace por costumbre, ¿no? Porque puede haber una especie de resistencia nuestra. Invocando lo tradicional, nos agarramos a la costumbre y cuando eso se rigidiza, caemos en una estandarización, donde sí, donde no, y perdemos de vista entonces nuestros principios, que son más bien ponernos a pensar táctica, estrategia y política cada vez con cada paciente, con los recursos que tengamos a mano. Es decir, servirnos de la virtualidad y no ser esclavos de la virtualidad, cansados en el teléfono, no sé cuántas horas. Servirnos de eso para poder hacer uso. Hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde se pueda. Bueno, Cristian, la verdad que una alegría escucharte, tener este tema. Es un tema que nos convoca, que nos interpela, sí, claro. Y como decías vos, sostener el interrogante para poder realizar un recorrido y continuar recorriéndolo.
Así que bueno, Sí. tal vez podamos volver a continuar conversando el próximo año, y quién sabe desde qué parte del corrido, Cristian. Bueno, Así que bueno, cómo no. Gracias. seguiremos Muchas gracias por la posando. invitación. Ha sido un gusto, me llevo Bueno. preguntas para seguir pensando. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si les parece, si no sé si queda alguna pregunta, si alguien tiene ganas de intervenir, esta es la posibilidad. Si Yo no, que te simplemente agradecemos. agradecerte, Cristian, por la participación, por la exposición, con las referencias que nos pudiste brindar y sobre todo algo que me parece un buen ejercicio, sostener las preguntas durante un tiempo para que no queden inscritas en un momento de la época, sino la posibilidad de armar casuística lleva tiempo y que, digo, hubo un auge de esta interrogación, ni bien comenzó la pandemia, y ahora ya ha pasado un tiempo donde se abre otra posibilidad, seguimos sosteniendo esta pregunta, me parece que es poner bueno, someter los conceptos a la luz de la época, que es el ejercicio que tenemos que hacer en nuestra práctica, bueno, como un buen ejercicio. Me sumo a las palabras de agradecimiento y bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Andrés. Gracias. Abrimos el micrófono y le damos un aplauso. Algo muy cortito. ¿Quién dice? ¿Quién habla? Mirta. Marce, ¿hablaste vos? Muy Mirta, cortito. Mirta. Muy Nora, cortito. Mirta. Gracias. Hola, Mirta. Tanto todo lo que venimos compartiendo. Y bueno, había escrito algo muy cortito en el chat porque siempre lo tengo presente. 1918 de Freud, en Nuevos Caminos de la Terapia Analítica, Freud afirmaba que estamos dispuestos a aprender cosas nuevas y a modificar todos nuestros procedimientos toda vez que los va a sustituir por algo mejor. O sea, en Nuevos Caminos de la Psicoterapia Psicoanalítica, 1918 Freud. Así que todavía tenemos presente esas palabras, ¿no? Sí. Qué buena referencia, Mirta. Gracias. ¿Puedo decir algo? ¿Viste? Dale, Lili. Mirá, creo que esto que Bueno, decía y Freud, o sea, me pareció genial lo que tomaste del valor de la vida de Freud y que después los post-freudianos tenían el mismo traje, tenían 10 trajes grises y atendían con el traje gris. O sea, creo que estamos hablando de la falta en ser y no del ser, y creo que esto es lo que marcaste como muy interesante. Me gustó muchísimo tu recorrido. Gracias. Gracias a vos, Liliana. Bueno, un aplauso, Cristian Abrimos Temprano. los Gracias por la participación. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, gracias por Nos la vemos la invitación. próxima. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.